buenos días. Agradecemos en todo lo que vale la amable invitación al Instituto Manuel José de Rojas por darme la oportunidad de iniciar esta plática, sobre todo al doctor Gabriel Sarmiento por este evento. El tema que vamos a tratar el día de hoy se refiere al universo concursal. Hay dos clases de juicios universales: los sucesorios y los concursales. Debemos partir de una base. Hay una situación que es de gran trascendencia en este tipo de juicios, que son de interés público. Para comprender el interés público, debemos entenderlo como aquel que está por encima de los intereses privados o particulares, en contraposición de los juicios de orden público, en donde se comprende al orden público como aquel que nos es dado para que exista una mejor armonía y convivencia sociales. Comentaba hace un momento con los compañeros que aquí están tras cámaras, pero que hacen posible esta exposición, que es poner orden en el desorden. Por ello, cuando existe un cúmulo de acreedores, debe ponérseles un cierto límite para que se pague a los acreedores cuando el juez lo determine, no cuando ellos quieran, porque hay un sinnúmero de ellos. La historia de los juicios concursales en la obra del maestro don Raúl Serván Ahumada, de grata memoria, refiere que en alguna ocasión en un país, no dice si es centro o sudamericano, se reunieron tal cantidad de acreedores que tuvieron que hacer la junta en un estadio de fútbol. Esto significa que no solamente eran 10, sino que eran bastantes. No podemos decir la cantidad porque no la refieren en el libro. Sin embargo, se trataba de eso, de poner orden en el desorden. Para ello, he diseñado una especie de guía que nos dará una idea de lo que es el tema a tratar. Y yo he dado en llamarlo el universo concursal. El universo concursal inicia con un saber concursal. ¿Y este saber concursal qué significa? Es el conjunto de postulados filosóficos e ideológicos en torno al universo concursal. Y de ahí desciende que el control económico. ¿Quién realiza ese control económico? De acuerdo con el artículo 7º de la Ley de Quiebras, Pensión y Pagos, de la Ley de Concursos Mercantiles, realiza el control económico el juez concursal. Antes de la reforma del 2000, porque esta Ley de Concursos Mercantiles vino a modificar y a sustituir a la ley antigua de quiebras, pensión y pagos, que había sido una obra genial de don Joaquín Rodríguez y Rodríguez, por ahí de los 40 del siglo pasado. Y en aquella y en esta, el juez siempre ha sido el rector del procedimiento concursal. O sea, él es la autoridad máxima en este tipo de juicios. De ahí llegamos a los juicios o al sistema concursal. Y en este sistema concursal lo podemos dividir en dos: el derecho paraconcursal y el derecho concursal. El derecho concursal lo podemos dividir en dos a su vez, que son el concurso de acreedores y el concurso mercantil. ¿Cuál es la diferencia máxima entre uno y otro? Muy sencilla. El concurso de acreedores es cuando cae en un estado de insolvencia un civil, y el concurso mercantil es cuando cae en estado de insolvencia una empresa mercantil, un comerciante, aunque sea persona física o persona moral, siempre y cuando reúna los requisitos que la propia ley de la materia establece. Y ya el derecho concursal propiamente dicho lo dividimos en un procesal concursal y en un penal concursal, en donde viene a sustituir en la antigua Ley de Quiebras, Pensión y Pagos, que había solamente dos clases de delitos:
la quiebra culpable y la quiebra fraudulenta en 4 delitos, que son inexistencia de bienes, los créditos inexistentes o simulados de los administradores y contabilidad defectuosa. Entonces se dan cualquiera de estos delitos. Y voy a poner un ejemplo para que nos quede un poco más claro. En el caso del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, en un libro que se llama Principios de Derecho Económico de Basigalupo, hay un artículo que se llama Insolvencias Punibles, de un señor Luis Benítez Merino, en el cual se establecen muchos comportamientos que en la legislación mexicana no son delito, pero que en el derecho comparado sí lo son. Por ejemplo, cuando uno de las cabezas, el presidente del Consejo de Administración, vende un inmueble a menos del valor catastral, ¿qué está haciendo con ello? Muy sencillo. Lo que está haciendo es provocar un estado de insolvencia, y este estado de insolvencia es cuando el pasivo rebasa el activo, y entonces ya no puede cumplirse con los acreedores, con el patrimonio de la empresa sujeta al concurso. Y el procesal concursal, que se me había olvidado, significa el mecanismo a través del cual se puede llegar ya sea al concurso o a la quiebra, pudiendo iniciarse en cualquiera de los dos casos, o por el concurso, o quizá finalmente solo por la quiebra, sin haber llegado al concurso, cuando las circunstancias económicas de la empresa lo permiten. O sea, cuando ya es irreversible el estado de quiebra, cuando ya el pasivo es insuficiente para pagarle a los acreedores, se cae en la quiebra directamente. Hay dos clases de concursos de acreedores desde el punto de vista civil: el necesario y el voluntario. Cuando el concurso de acreedores es necesario, cualquier acreedor o el propio Ministerio Público como institución de buena fe, que lo es, lo puede promover. O sea, cuando algún acreedor acude al Ministerio Público y le informa, bajo el principio de unidad, le informa que el comerciante, o que en este caso el deudor, por ejemplo, se ha alzado con los bienes. Se entiende que se alzan con los bienes cuando desaparece, o cuando sencillamente se cambia de domicilio, y se cambia de lugar o de domicilio, pero sin dejar una persona que lo represente. Ese es el supuesto en el cual se conoce en la doctrina concursal como alzamiento de bienes. Por su parte, el concurso de acreedores puede ser voluntario cuando el propio concursado lo gestiona ante el juez. Si es persona civil, una sociedad de prestación de servicios civil, o bien una persona civil, por decir un ingeniero o una constructora, pero que el dueño es una persona civil que está dedicada a la prestación de servicios profesionales de construcción. Si es necesario, ¿qué pasa? El juez que conoce del conflicto lo admite. Tiene la obligación de nombrar un síndico, que es el que representa al juez y que es quien le informa sobre lo que está pasando en la empresa. Este tiene la obligación de publicar edictos, y también el propio juez le va a dar posesión al síndico para que no se dilapiden los bienes con los cuales se va a pagar, o se va a hacer frente a los acreedores y a pagarles cuando el juez ordene, no cuando ellos quieran. Por eso todos se tienen que formar ante el juez, porque debemos recordar que este tipo de procedimientos son atractivos, preferentes, de interés público, de interés general y de interés judicial. Y entonces se forma la masa pasiva de acreedores para que, con el cúmulo de bienes que tenga el comerciante o el civil, según sea el caso,
se les pague a estos bajo un principio que se llama par condicio creditorum. Ese par condicio creditorum significa que debe pagarse proporcionalmente a todos, o sea, debe haber igualdad de trato a todos los acreedores. Claro, debemos recordar que también hay acreedores privilegiados y acreedores preferentes. Los privilegiados son aquellos que por alguna circunstancia tienen derecho a obtener el pago de la deuda con anticipación. Vamos a poner un ejemplo. Las deudas mortuorias o los créditos hipotecarios o los juicios de alimentos son créditos privilegiados. Si se deben, la suma de la deuda son 10 pesos, pero hay créditos privilegiados por 7, solamente se sujetará a concurso los 3 restantes. Con los 7 se pagará a los acreedores privilegiados. Ahora vamos al segundo caso. Si es un concurso voluntario, concurso de acreedores voluntario, lo admite el juez, se declara abierto el concurso, se nombra síndico, se ordena se publiquen los edictos, se da posesión al síndico y a partir de ese momento representa al concursado. Es el equivalente al desapoderamiento de los bienes a favor del síndico, respecto del cual hay todavía un libro que así lo establece en materia de quiebras, suspensión de pagos, que es fácil de conseguir. Y en lo sucesivo, el síndico es quien representará a la empresa o al civil en este caso. Vamos a hablar un poco, para retomar el punto, sobre las autoridades que participan en este juicio concursal. Primero, como ya habíamos dicho hace un momento, es el juez, que es el rector del procedimiento concursal. Acto continuo, el síndico, que es la persona profesional de la materia, que conoce la misma y que es quien le informa al juez el estado que tiene, ya sea el civil o ya sea la empresa. Enseguida vemos a los acreedores. Y los acreedores son aquellas personas a quienes se les debe un dinero y que son de tal número que tienen que llegar a formarse ante el juez que conoce del conflicto. En la materia de los concursos mercantiles existe también una figura que se llama visitador, que este es designado por el Instituto Especialista de Concursos Mercantiles. Y él es el que va a designación y a propuesta del instituto al juez a revisar los activos y los pasivos de la empresa para que le informe al juzgador o al órgano jurisdiccional cuál es la situación económica real, auténtica de la empresa. Y enseguida viene el conciliador, que es el que llama a las partes a entrar en una situación de arreglo judicial o extrajudicial, pero siempre bajo la supervisión y el conocimiento del juez. Retomando el punto relativo a los concursos de acreedores civiles, el síndico debe exhibir fianza o puede el juzgador, el órgano jurisdiccional, relevarle de ella. Pero hay dos clases de síndicos: el síndico provisional y el síndico definitivo. En realidad, lo que acontece con el síndico es que se convierte en un depositario de los bienes, ya sea del civil o ya sea del concurso mercantil de la empresa. Por lo tanto, siendo él la persona que depende del juzgador, debe rendirle al juez dentro de los 10 días de cada mes cuentas para que el órgano jurisdiccional esté sabedor del estado por el que atraviesa la empresa, o en este caso la persona sujeta a concurso. Este síndico provisional debe presentar en la Junta de Rectificación y Graduación de Acreedores un informe sobre el estado general que guarda el activo y el pasivo del concursado
pero además junto con los documentos justificativos, esto es, la naturaleza de los créditos que se adeudan para que existan ahí y el juez tenga control y conocimiento absoluto del estado por el que atraviesa, ya sea el civil, sujeto a concurso, o en su caso, la empresa. Cuando se nombra al síndico definitivo, que es en la Junta de Rectificación y Graduación de Acreedores, puede ser también el mismo provisional, pero normalmente ahí se designa al síndico definitivo. Pero aquí cabe hacer la aclaración que a este síndico definitivo lo designan quienes, los acreedores, y si los acreedores no lo hacen, el juez, como rector del procedimiento, tiene toda la potestad de hacerlo sin discusión alguna. Después de ello, se puede llevar a cabo la venta y remate de los bienes del concursado y liquidar a los acreedores a precio de quiebra sus créditos. Normalmente se pretende no llegar a esto porque, repito, estos procedimientos son de interés público, o sea, no le conviene al Estado que haya quiebras y por eso hay ocasiones en que se puede ir prorrogando este estado, como en el caso de algunos procedimientos que son del conocimiento del dominio público. Los acreedores pueden promover el reconocimiento, la graduación y el pago de los créditos expresando siempre, insisto sobre este particular para que quede más clara esta exposición, el origen, el monto y la naturaleza de los créditos. Por ejemplo, por si son derivados de un crédito hipotecario o de un crédito quirografario, tiene que expresarse la naturaleza del crédito. Y a los que hayan justificado sus derechos o su crédito, se les pagará en la Junta de Acreedores proporcionalmente, y enfatizo, a precio de quiebra. Si el precio no basta, en el procedimiento sujeto a concurso, se deben preservar sus derechos para cuando cambie de fortuna del concursado. Y con esto creo que damos por concluido esta brevísima exposición sobre un tema apasionante, los juicios concursales. Muchas gracias.